Buenos dias. Yo soy Geraldo. Yo soy Ernesto. Yo soy Carlos. Yo soy Fredo. Este es nuestro itinerario de nuestro viaje a Cuba. ¡Woohoo! El clima en Cuba cambia de un fresco de 77 grados Fahrenheit en invierno a un cálido de 87 grados Fahrenheit en el verano. Normalmente nunca es demasiado frío en la isla que está tan cerca del Ecuador. Después de discutir con el grupo, decidimos tomar nuestro viaje a Cuba en el 5 de julio. Al principio, elegimos ir en junio, pero los pronósticos nos dijeron que hay más tormentas y huracanes de junio que el resto del año. Normalmente llueve al menos 14 días del mes y alrededor de 10 huracanes ocurrían. Todos decidimos que no nos gusta la lluvia y nos gustaría vivir este viaje, así que decidimos ir en julio. Usted lo gozará aquí de acuerdo con las previsiones de los últimos años. Julio es el momento perfecto para ir a Cuba. Desde el punto de vista climático, al parecer las mareas son siempre altas para el surf, no es pone demasiado caliente o demasiado frío y nunca es un mal día para salir. Nos alojaremos por unos 5 días y no será nada pero sol y clima cálido, justo lo que nos gusta. Lo más probable es que lleve pantalones cortos de color caqui, botones de manga corta, de botón de manga larga en caso de viento y trajes de baño, ya que nos gustaría ir en el océano. El clima fue bueno. Nosotros pescamos en sábado. Nosotros la disfrutamos. También nosotros íbamos por 4 horas en el océano. La Habana Vieja, 5 de julio. La Habana Vieja es el centro de Habana, Cuba. En la Habana Vieja nosotros compramos y nosotros vimos la vieja arquitectura cubana. Los edificios fueron restaurados a su estilo neoclásico. El estilo neoclásico es de la era de antigüedad clásico y es centrado en el mar Mediterráneo. Cuando usted viaja a Cuba y usted visita la Habana Vieja, es importante traer 300 pesos dependiendo en su presupuesto, porque de todos de las tiendas en las calles estrechas. Varadero, 6 de julio. Varadero está un pueblo en Cuba donde hay una tira larga de las playas arena blancas. Nosotros visitamos las playas de Varadero. Nosotros nadamos en el océano. Nosotros exploramos las cuevas de alrededor. Nosotros miramos el sol bajar. Es importante traer un traje de baño, unos bronceador, los tallas y las gafas del sol cuando usted viaja
a Cuba y usted visita las playas de Varadero. Las playas son gratis visitar. Parque Nacional Viñales, 7 de julio. El Valle de Viñales es una zona muy rocosa con muchos granjeros nativos y muchos pueblos tradicionales. En la Valle de Viñales nosotros caminamos y nosotros relajamos sin el ruido de la ciudad. Es importante traer unos zapatos de senderismo, un sombrero, unos bronceador y los binoculares si usted quiere mirar los pájaros cuando usted visita el Valle de Viñales. Hay muchas especies diferentes de los pájaros y de la flora y fauna en el Valle de Viñales explorar. Castillo del Moro, 8 de julio. A la entrada al puerto de Habana hay un fuerte de 1589. Nosotros visitamos el fuerte y nosotros fuimos en un recorrido a aprender acerca de la historia. El Castillo del Moro vio su primera acción en la Guerra de 7 años en 1762. Muchos faros pueden ver dentro de las puertas del fuerte. Usted los puede ver de afuera del fuerte también. Las vistas hermosas rodean el moro y ellos pueden ver cuando usted visita el fuerte. Los recorridos están disponibles. Experimentar este monumento hermoso del pasado por un precio de 4 pesos. La Catedral de Habana, 9 de julio. La Catedral de Habana encuentra en el centro de la Habana Vieja. Nosotros asistimos la misa a la Catedral de Habana. La misa es gratis asistir en la iglesia, pero si usted es una mujer, una camisa sin las mangas no es aceptable. Es importante vestir una camisa con las mangas cuando usted asiste a la misa en Habana. Por los hombres, los pantalones y una camisa formal están recomendar también. Usted puede ver los hermosos murales dentro de la Catedral de Habana por artistas italianos. El monumento de José Martí, 10 de julio. José Martí es el héroe nacional de Cuba. Su monumento encuentra al lado de la Plaza de la Revolución. Muchos cubanos famosos hablaron aquí. Nosotros visitamos el monumento y nosotros aprendemos acerca de la cultura y la historia de Martí. Cuando usted visita el monumento, los recorridos están disponibles. Descubrir las reliquias y las exposiciones sobre Martí. Los recorridos están disponibles por un precio de 4 pesos. Usted aprenderá acerca de su pelea para la independencia de Cuba y usted levantará a la cima del monumento a 139 metros de altura, ver todo del punto más alto en la ciudad. El Museo de Chocolate, 11 de julio. El Museo de Chocolate encuentra en Habana. Es un museo y un café. Nosotros decidimos visitar el Museo de Chocolate terminar nuestro viaje. Nosotros veíamos muchos chocolates diferentes. Nosotros aprendemos sobre el chocolate y nosotros comemos el chocolate cubano. El chocolate nos daba
Hay no cuota de entrada entrar el museo. En el café, los empleados sirven una bebida de chocolate con un poco cantidad de la leche. La leche es raro en Cuba. Usted compra el chocolate sólido en el museo. En el museo, usted aprende acerca de la historia de la haba de cacao. Los empleados se lo mostrarán a usted. Usted verá muchos chocolates delicados. Usted hará unos chocolate también. Usted saldrá el museo de chocolate con conocimiento del chocolate cubano. El evento actual. Las cosas no son siempre la diversión y los juegos en Cuba. Como muchas gentes saben por ahora, ex líder cubano Fidel Castro murió. Él murió hace unos meses en noviembre, pero su legado permanece en los corazones de los cubanos. Castro reinó a Cuba con un puño de hierro para casi 5 décadas. El desafío a América y todo el mundo. Él afirmó Partido Comunista en Cuba. Él lo hizo el primero y solo nación comunista en el hemisferio occidental. Es difícil encontrar un hombre quien tuvo un impacto más grande en un país que Castro hizo con Cuba. Él va a hacer fallar mucho. Este fue reflejar en el 9 día periodo de lutos que los cubanos participaron en después de su muerte. La nación Isla de Cuba tiene una historia que es muy largo y estratificado, cual o sea de los sucesos como la exploración de Christopher Columbus en 1492 a la invasión de Bay of Pigs en 1961. Algunos sitios en el país dice su historia, una historia llenos de herencia hispano y lucha. El primero de estos sitios es Old Havana, una ciudad al centro de Havana, el capital de Cuba. Old Havana fue fundada en 1519 por el español y fue una vez el puerto más grande de la región. Es marcado por 5 plazas que tiene su propio estilo arquitectónico. Old Havana es una mezcla de monumentos y calles estrechos barroco y neoclásico y fue indicar como unos sitios de herencia mundial. La ciudad alardea el barroco Catedral de San Cristóbal, cual fue una vez la casa de los restos de Christopher Columbus. También la Castillo de la Real Fuerza, el más antiguo fortaleza colonial en las Américas. Otra fortaleza histórica es el Morro, cual fue construido por el español en 1589, defender las piratas. El sitio ahora aloja unas series de los museos miniaturas, pero el sitio todavía sirve como un testamento de conflicto que los habitantes tempranos del país afrontaron. Un sitio que sirvió un propósito similar es la Comandancia de la Plata, un sitio que está a encontrar en el Gran Parque Nacional Sierra Maestra.
Ese fue la oficina central rebelde que la famosa dictador cubano fundó en 1958 mientras él peleaba contra el gobierno Batista. El sitio principal es la Casa de Castro, cual incluye 7 rutas de escape secretas, como también un edificio de radio que transmitió las emisiones de radio. No trate tomar una ruta de escape sin un guía, porque usted no puede encontrar el éxito. Cuba alberga unos sitios históricos que los americanos pueden conocer. Un es Playa Girón, el sitio de la operación famosa que fallido por la CIA. Si usted disfruta la literatura, usted debe visitar el estado de escritor famoso de América, Ernest Hemingway. Es llamar la finca Vigía. Él vivió allí para 20 años, mientras él componía las obras famosas como For Whom the Bell Tolls y The Old Man and the Sea. El sitio es ahora un museo. Sin embargo, la casa más famosa en todos de Cuba es la Casa Velázquez en Santiago de Cuba. Esta es la casa que fue construida para el gobernador primero de la isla, Diego Velázquez, en el siglo XVI. Esta es la casa más vieja en el país y es una de las casas más viejas en las Américas. Esta casa actualmente contiene un museo de las decoraciones y los mobiliarios de varias culturas. Este es otro testamento a cuanto de una crisol cultura esta nación isla es realmente y cuánto estratificado un país es también. Mientras que en Cuba uno debe intentar la comida que se consume ampliamente allí. La mayoría de la comida es frijoles negros, plátanos y arroz con carne como carne de res o cerdo. Aquí los platos sirven a la vez la diferencia de la tradición americana. Mi grupo y yo comimos en varios restaurantes, por ejemplo, nosotros almorzamos a la Guillardita. Este restaurante nos sirve la comida en un estilo gourmet. La comida había frito plátano con carne de cerdo servido con frijoles. Café hace de granos de café locales y otras bebidas tienen las hojas de la vegetación para un sabor diferente. Las bebidas eran 5 pesos cubanos, 5 American dollars, y los platos eran 15 pesos cubanos. Otro restaurante que fuimos a era Doña Etuima, un restaurante cubano de estilo de la calle. Aquí ellos sirven carne, arroz y frijoles típicos. Ellos también sirven pescados, mariscos y frutas exóticas. Las frutas exóticas se sirven frescas que nos gusta mucho, con precios bien de 5 a 10 pesos cubanos. Este lugar tiene un buen estilo cubano. Un lugar para obtener
carne de cerdo es el bar de la Neo, un bar como una nave de galeón del siglo XVIII. Aquí nosotros comimos la carne de cerdo, que era una especialidad de la casa que nos gusta, que estaba un bien precio a 15 pesos cubanos. Nosotros la comimos, pero con no bebidas, porque la mayor parte de la barra era vinos especiales que tienen un estilo conquistador. Uno de los mejores restaurantes que mi grupo fuimos, el Atelier. El Atelier es un edificio de estilo mansión española con almohadones y muebles coloniales. Menús manuscritos dan la posibilidad de todo entre lagosta, pato y flan. Es un gusto muy caro, pero bien pasar. Nos gusta el pato cocido. Un plato fue aproximadamente unos 25 pesos cubanos. La comida cubana saca el español y caribe influencias de la cultura independientemente de donde uno come. Adios. 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 Adios.